Hablando del tema, ya tenemos una entrevista exclusiva, así que le damos la bienvenida al doctor Luis Cobar. Él es neumólogo y, por supuesto, en medio de que se está ya afinando los detalles, ya se ha indicado que sí se podrá aplicar un refuerzo. Ahora se vienen las fiestas navideñas. Con esto también surgen las dudas: ¿cómo debo de cuidarme? ¿Cómo debo de ser responsable con mi familia para evitar un nuevo contagio o que por primera vez les dé COVID-19? Doctor, bienvenido. Es un gusto saludarle. Y a final de cuentas, vamos a iniciar con la primera pregunta. Vamos a los centros comerciales, las compras de las fiestas de fin de año, la verdad es que trae locos a todos, pero ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos cuidarnos con toda la familia, doctor? Hola Diana, buenas tardes. Me da gusto saludarte. Mira, la realidad es que las medidas de prevención no deben cambiar por las fechas navideñas. Entendemos perfectamente que las fechas se hacen proclives a las reuniones y a las compras, y muchas veces asistimos o estamos en riesgo de asistir a lugares donde hay mucha gente, pero la realidad es que las medidas de prevención no deberían de cambiar. Debemos evitar a toda costa lugares donde podamos encontrarnos con muchas personas, y sobre todo si son lugares encerrados donde no hay buena ventilación. Y por supuesto que las medidas de prevención siguen siendo en la misma línea que hemos venido diciendo y repitiendo durante todo el tiempo que hemos enfrentado esta pandemia. El lavado de manos y la mascarilla, sobre todo la mascarilla, sigue siendo efectiva, por supuesto. Así que esas son las recomendaciones generales: tratar de no asistir a lugares donde haya muchas personas, y la mascarilla y el lavado de manos y el distanciamiento social, por supuesto, sigue siendo aplicable y vigente aún en los meses de diciembre, cercanos a las fiestas de fin de año y de Navidad. Doctor, usted es claro y dice, tienen que ser las mismas medidas de prevención que hemos estado ya acostumbrándonos con más de un año en medio de toda esta pandemia. Ahora bien, usted habla también de ese uso correcto de la mascarilla. Hemos visto que ya las personas han relajado esas medidas, han asistido a distintas reuniones. ¿Y qué es lo que pasa? Nos quitamos la mascarilla incluso al ingresar al hogar, a visitar a alguna tía, a visitar a algún tío, primo, en fin, y ahí viene a ponerse de nuevo vulnerable probablemente aquellas personas que se han cuidado al extremo y que no han salido esto. ¿Por qué hacemos énfasis en esta medida de protección, doctor? Porque si bien es cierto, el año pasado todavía estábamos con miedo, todavía habían muchas advertencias, pero ahora, le repito, todos nos hemos relajado. ¿Qué recomendaciones da para ese uso de la mascarilla, doctor? Mira, debemos recordar que después de 2 años y después de casi 6 millones de fallecidos alrededor del mundo y muchos más que han quedado con secuelas muy serias, algunos con pérdidas importantes desde el punto de vista no solo de salud, sino económicas, y en otros aspectos de nuestra sociedad, pues ya el virus nos ha mostrado su peor cara. Sabemos de lo que es capaz y mira, nos ha transformado la vida entera alrededor del mundo, desde muchos aspectos. Entonces yo creo que hay suficiente evidencia como para que tomemos conciencia en saber que si no nos cuidamos lo suficiente, podemos tener muy malas experiencias. Ya a estas alturas de la pandemia, creo que todos hemos tenido una mala experiencia por un familiar, un ser querido, un amigo o alguien de la comunidad cercano a nosotros que ha perdido la vida o ha estado gravemente enfermo. Y esa es la mejor muestra de lo que el virus nos puede hacer vivir, y debemos aprender de ello. Sin duda alguna, el clima y las fiestas y por la evolución misma de la pandemia en la actualidad, pues nos puede hacer percibir de manera errónea que el virus ha pasado ya de moda y que es un tema resuelto, pero para nada es un tema resuelto. Sigue siendo un tema importante, un problema importante. Ahorita estamos en un curso muy bajo de transmisión o por lo menos de casos graves, y los hospitales no tienen tantos casos como hace algunos meses. Sobre todo casos graves casi no hay, pero siguen habiendo personas complicadas, así que debemos seguir teniendo las mismas medidas de prevención que se han recomendado en estos últimos 2 años. Doctor, se ha hablado y se ha participado también en campañas para promover la vacunación contra el COVID-19, pero hay que dejar claras también esas dudas.
ya estoy vacunado. La vacuna me protege al 100% si estoy en contacto con una persona que probablemente sea asintomática. Yo me relajo y bueno, me doy por bien sentada que al final estoy vacunada y que no me va a pasar nada. ¿Sigo siendo vulnerable ante el contagio, doctor? Sí, sigue siendo vulnerable. Mira, hay muchas ideas erróneas alrededor de esto. Las vacunas lo que hacen es disminuir, o por lo menos principalmente lo que hacen es disminuir el riesgo de complicaciones graves y sobre todo disminuir el riesgo de muerte. Y claro, está demostrado también que te protege hasta cierto punto o disminuye la probabilidad de que transmitas y también disminuye la posibilidad de que te infectes. Pero sus principales objetivos son los que te acabo de decir. Los principales objetivos son que tengas complicaciones graves y que tengas que ingresar a un hospital, o disminuye también el riesgo de muerte. Esas son las principales. Pero las vacunas no te hacen infalible ni tampoco te encierran en una burbuja como para transmitir la idea errónea de que no te vas a infectar estando vacunado. Por supuesto que te puedes infectar, pero tu sistema inmunológico va a responder de manera más eficiente ante esa infección y por lo tanto probablemente esa infección no te va a llevar al hospital y no te va a llevar a un intensivo y no vas a necesitar un ventilador para poder respirar. Doctor, estamos 100% seguros que esta vez era inevitable que las familias se reúnan. Lo comparamos con lo que sucedía a finales del año 2020. Y cuando llegamos a una casa, decimos, probablemente si no estamos con todas las medidas que realmente se han recomendado, decimos, ay no, qué extrema esta familia que hasta desinfecta los regalos o todo lo que las personas visitantes llevan. Esta es una buena medida. ¿Es necesario desinfectar cualquier artículo, incluyendo los regalos que se están ingresando a un hogar, doctor? Yo diría que sí. Francamente, para lo peligroso que puede ser el virus, sobre todo para personas vulnerables, yo creo que ninguna medida de prevención sobra, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta otros factores que son más importantes. Por ejemplo, la aglomeración, sobre todo en espacios cerrados donde no hay buena ventilación, es ahí donde la probabilidad de infectarse entre los asistentes se hace más, ¿verdad? La cercanía, por supuesto, el no guardar distancia y por supuesto no usar mascarilla, pero como tú bien has dicho, es imposible, ya lo vimos. Es un fenómeno social en el cual no podemos evitar al 100% que las personas se reúnan y que por lo tanto esperamos que, aunque no lo deseamos, por supuesto, pero sí ya es algo esperable, que tomando en cuenta el comportamiento en los meses y los años previos, pues va a haber un incremento de casos y algunos de ellos serán graves o muy graves para los próximos meses, ¿verdad? Doctor, ¿debo colocarme la vacuna contra el COVID-19 si recientemente di positivo y estoy saliendo de la enfermedad? ¿Existe esa famosa inmunización que nos da el haber sido positivos a COVID-19? Por supuesto que puedes desarrollar inmunidad natural y puedes tener inmunidad híbrida si fue natural o una inmunidad provocada por la vacuna. Pero definitivamente, aunque te hayas infectado de manera natural, debes ponerte la vacuna de refuerzo. Por supuesto que sí. Y ahora para todos de cualquier edad, ¿no? Pero hay que pensar principalmente en las personas vulnerables y sabemos que las personas vulnerables son aquellas que sobrepasan los 55, 60 años y sobre todo aquellas que tengan enfermedades concomitantes que puedan disminuir o debilitar tu respuesta inmunológica por las muchas razones que existen, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, tabaquismo inclusive, o personas que padecen enfermedades relacionadas con cáncer, ¿verdad? Y sobre todo personas mayores, ¿verdad? Pero incluso personas que no sean mayores, si tienen enfermedades concomitantes o debilitantes o enfermedades crónicas, deben ser en ellas en las que debemos pensar primero. Doctor, ya para ir concluyendo, hay muchas personas que se vacunaron en el extranjero y si bien es cierto, ya se ha indicado que sí pueden colocarse un refuerzo, específicamente si se aplica la vacuna Johnson, que pueden optar por la vacuna Pfizer. ¿Cuánto tiempo debería esperar para esas personas, porque son muchas las personas que se han vacunado en el extranjero? ¿Cuál es el tiempo determinado que pueden esperar
o deben esperar para ese refuerzo? Y si no, ¿es aconsejable realmente comenzar con un nuevo esquema de vacunación? Mira, la realidad es que la evidencia nos ha demostrado que para aquellas personas, sobre todo las que no las que no han experimentado un caso de COVID complicado, pueden vacunarse o ponerse su dosis de refuerzo una vez hayan salido de los días de aislamiento, ¿sí? Esa es la recomendación en realidad. No deberían esperar tanto, incluso pueden hacerlo más rápido. Entiendo que hay una normativa por parte del Ministerio de Salud que, bueno, la debemos cumplir, pero en cuanto a la vacuna de refuerzo, podrían ponérsela inclusive después de haber terminado su periodo de aislamiento, sobre todo aquellos casos que no son graves, casos leves o moderados. Ahora, casos graves y sobre todo si han recibido algún tipo de terapia adyuvante, como por ejemplo plasmaféresis o algunas otras medidas que se siguen poniendo en algunas partes del mundo, pues en ellas sí deberíamos esperar un poco más, probablemente unos 3 a 6 meses. Doctor, y ya para cerrar la intervención, porque agradecemos de verdad que nos esté cediendo su tiempo de esa labor profesional directamente. Van a pasar las fiestas de fin de año y se ha dado esa tendencia, esa curva, vienen los descansos, vienen los asuetos y vienen de nuevo ese repunte de contagios. Y ahora que se vienen también los frentes fríos, podríamos estarnos confundiendo con enfermedades respiratorias normales. ¿Qué recomendaciones generales le usted da a la población? Que al terminar esas fiestas será conveniente que todos esperemos unos días y nos hagamos esa prueba de COVID-19 o simplemente esperemos hasta desarrollar algún tipo de síntomas o que tengamos alguna sospecha. Sí, mira, es difícil que podamos hacer una recomendación como para que de manera general todos nos hagamos un hisopado, por ejemplo, un estudio PCR. Creo que sería complejo, ¿verdad? Logísticamente creo que no se podría hacer, pero definitivamente tenemos que estar atentos a cualquier síntoma respiratorio. Hoy en día yo te diría que es poco prudente asegurar que estás infectada o que no lo estás por determinado tipo de síntoma, porque la realidad es que el espectro clínico es muy, muy amplio, desde los que no tienen síntomas, pasando por los que tienen solo alguno u otro síntoma, hasta las personas que desarrollan un caso complejo o complicado y deben asistir a un hospital para ser ayudados o asistidos. Entonces, en ese gran espectro clínico de presentaciones, en realidad no es aconsejable desestimar o descartar la posibilidad de que tuvieras una infección por COVID únicamente desde el punto de vista clínico. Mi recomendación es que si tienes cualquier síntoma respiratorio, debes acudir a descartar esta posibilidad con un hisopado, ¿sí? Y así, doctor, evitar también esos remedios caseros, porque en la tardanza está el peligro que se pueda desarrollar cualquier tipo de complicaciones. Si usted presenta síntomas, entonces sí es aconsejable que acuda a realizarse una prueba de COVID-19, que sea la primera sospecha y no decir, no, es una gripe normal, no creo que tenga COVID-19, no hay que confiarnos, doctor. Mira, ya que me diste unos segundos más para poderme dirigir a la población, y si me lo permites, yo sí quiero hacer un llamado muy especial a nuestra gente a que no se deje engañar. Lamentablemente no es un fenómeno que no solo ocurre en Guatemala, ocurre en todo el mundo, pero Guatemala es uno de los mejores ejemplos. Existen demasiados charlatanes ofreciendo medicinas mágicas y aprovechándose las circunstancias de la pandemia, ofreciendo dióxido de cloro, homeopatía y otras cosas que solo hacen perder dinero y tiempo valioso a nuestra población para que acuda con un profesional de la salud que sepa del tema. Entonces, si me lo permites, quiero repetir en esto, por favor, no se dejen engañar. Lastimosamente, sobran charlatanes en nuestra sociedad ofreciendo remedios que no van a ser efectivos. COVID, hoy por hoy, no tiene tratamiento altamente efectivo. Simplemente se ayuda al enfermo a sobrepasar las complicaciones. Y la medida más efectiva hoy para no complicarnos es vacunación. Doctor Luis Cobar, neumólogo, gracias por habernos cedido su tiempo de la labor profesional y dirigirse también a la población a brindarle esas recomendaciones. Por favor, tómelo en cuenta. Estamos prácticamente a 9 días de celebrar, de conmemorar la Nochebuena en nuestro país
y el peligro es latente. El COVID-19 continúa siendo una amenaza en el país. Por favor, si usted ya está vacunado, de igual forma utilice esas medidas de prevención. Así que recuerde que es responsabilidad de todos cuidarnos contra el COVID-19. Momento de actualizar la información y vamos a establecer contacto con la periodista Jency López, ya que las autoridades se están acercando hasta ese lugar de San Pedro, Ayampuco, porque al parecer el propietario de un negocio de car wash y un presunto extorsionistas han resultado heridos. Son datos preliminares que están llegando a nuestra sala de redacción. Jency López con el informe, adelante.